Bienvenidos, vamos a tratar este domingo el tema crucial del TCE y las decisiones claves que tiene que tomar con el actual vicepresidente, expresidente y juez, doctor Ángel Torres. Como ustedes se imaginan y ya conocen, la justicia está en su peor momento. Y su redención puede empezar por este, que es uno de los órganos de justicia, si bien de la justicia electoral. Han conocido a lo largo de la semana el estado de descomposición mayor de la Corte Nacional, con pocas excepciones. El Consejo de la Judicatura acaba de sacar sin explicaciones al doctor Vladimir Andosilla, un experto en derechos humanos, libertad de expresión y presidente de la Asociación Nacional de Padres con Autismo, de esa función. El Consejo de Participación Ciudadana felizmente no trató un reglamento abortado para elegir fiscal general de la Nación. El expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, figura delatado por uno de los cercanos colaboradores de Wilman Terán como un ente más de corrupción. ¿Qué nos queda? El TCE. ¿Por qué? Porque ha empezado a dar desde su reestructuración algunas señales esperanzadoras. Es suficiente, es estable, es duradero, tiene fundamento, eso y más. Se lo preguntaremos en los próximos 60 minutos al doctor Ángel Torres. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Debo empezar diciendo, por circunstancias que son de conocimiento, creo mayoritario, que estoy aquí gracias a Dios y a los médicos. En algún momento les daré una explicación más pormenorizada para no afectar el tiempo de mi invitado, compromiso que también volvió necesario que continúe. La intervención fue en el corazón, no en el cerebro, y salí bien librado, repito, gracias a Dios y a los médicos. Hay una extraordinaria sucesión de hechos que se dieron para que con 92% de una arteria bloqueada no me haya ido antes, o no me haya ido todavía. Y me dijo el hemodinamista Fausto Heredia una cosa que les quiero compartir, sí, ahora. Don Carlos, así me dice don Carlos, chico joven, 39, 40 años, si usted no se ha ido todavía con 92% de una arteria bloqueada es porque Dios le tiene todavía alguna misión que cumplir. Entiendo que esta es una de esas y estoy aquí para cumplir. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y por concurrir en un día complicado a Guayaquil, domingo, con el calor que lo complica. En breve también reseñaré algunos aspectos cruciales de la trayectoria de nuestro invitado. Antes, dígame cómo describe usted el momento actual del organismo que dirigió, presidió antes, del cual él es ahora su vicepresidente. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, espero que se me tenga una pronta y completa mejoría. Gracias, doctor. Dios es generoso con nosotros, así es que seguramente le tendrá deparado alguna tarea importante en este mundo y en esta vida. Una de esas es no darles tregua a usted esta noche. Seguro. Hago una aclaración, no fui presidente del tribunal. Alguna ocasión hubo esa posibilidad, no tuve interés en aceptar esa tenía yo eso mal registrado, hasta vicepresidente. Fui vicepresidente. ¿Y ha vuelto a hacerlo? Sí, fui vicepresidente cuando se aprobó la reforma a la ley electoral en el año 2020
y se estableció la obligatoriedad de la paridad de género, yo en la Comisión de Justicia señalé que al día siguiente que se publique la reforma a la ley, renunciaría, así lo hice. Siempre he sido promotor del principio de paridad de género. Así que he vuelto a ser vicepresidente y me siento muy cómodo siendo simplemente juez. ¿Cómodo en las actuales circunstancias en que tantas cosas convergen en el organismo? En realidad es bastante complicado ser juez electoral, pero yo creo fundamentalmente porque, claro, la tarea fundamental de la función electoral y del Tribunal Contencioso Electoral como parte de ella es garantizar los derechos políticos. Esa es la tarea fundamental. Pero claramente también hay que señalarlo. Luigi Ferrajoli, promotor del garantismo jurídico, señala que no solamente se trata de garantizar derechos, sino también de cumplir obligaciones y deberes que impone el ordenamiento jurídico. ¿Por qué resulta complicado, señor Vera, ser juez electoral? Porque las decisiones que adoptamos tienen impactos en sectores políticos o del ejercicio del poder Más político. que eso, porque ustedes deciden en el fondo quiénes pueden permanecer en el ejercicio del poder, como ocurrió en el caso del alcalde Pavel Muñoz, que habiendo cometido una infracción optaron solo por una amonestación, o como los que están pendientes ahora, de lo cual puede depender que no siga la vicepresidenta o que no sea candidato o según en qué condiciones lo decida, se sancione al presidente de la República si es candidato. Sí, el Tribunal Contencioso Electoral primero surge como una necesidad de dividir al órgano electoral. Recordará usted y los que nos escuchan que hasta la Constitución del 2008 existió el Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Cuyos integrantes provenían de ternas de los 7 partidos políticos más votados. Y terminaba siendo juez y parte, porque Exacto. dirimía los conflictos que le llegaban. Y no existía ningún órgano facultado para revisar las decisiones de aquel órgano. Ningún órgano independiente. Así es. ¿Son ustedes un órgano independiente? En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, primero, la Constitución dispone que todas las decisiones de carácter administrativo deban ser susceptibles de ser sometidas a la discusión judicial. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral, que adopta medidas de carácter administrativo, no puede agotarse con aquello, sino que tiene que ser necesariamente revisado o existir la posibilidad de revisión judicial. Qué bueno que usted ha empezado, Ari, para que la gente entienda el organismo que integre las responsabilidades que tiene. Y ya que empezó por allí, vamos a seguir por allí, no sin antes recordarles yo a ustedes que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube, de ver a su manera. El doctor Ángel Torres me pregunta, esto se transmite hoy día sí y completo. En Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, ayer estuve viendo 709 y a la hora que estaba viendo por lo menos no había transmisión, ojo, en alta definición. Era 11:30, 12 a la hora que me duermo. DirecTV, el canal 194. La señal corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Los domingos no está con nosotros RTU, en cambio sí la serie de radios que nos reproducen, Centro, 101.3 FM en Guayaquil, Paraguayas y Santa Elena, así como también en su plataforma digitales con imagen, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito. Estamos por Radio Sucesos, 101.7 FM, es líder en información en la capital de la República. Aquí un detalle adicional sobre el rol del TCE. TCE es parte de la función electoral y se encarga de administrar justicia en materia electoral como última y definitiva instancia en el país. Sus principales funciones son conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del CNE y de los organismos desconcentrados y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales y las demás que están contempladas en la ley.
Recuerda, en el TCE garantizamos derechos políticos y de participación. Garantizamos democracia. Reforzado eso que proviene de un mensaje institucional de ellos mismos, les recuerdo que el doctor Ángel Torres Maldonado es doctor en jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja, del 2006, especialista en Derecho Administrativo, 2009. Tiene un magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo estudios doctorales en la Universidad Externado de Colombia. Varias publicaciones, 5 si no me equivoco, y entre ellas recientemente Presidencialismo en tiempos de pandemia. Es coautor de esa publicación. A buena hora hablamos de presidenciables, porque le decía hasta hace un rato, ¿es independiente el TCE? Yo considero que el diseño institucional definido en la Constitución del 2008 evidentemente es un diseño hiperpresidencialista, no cabe duda alguna. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral es un órgano especializado en justicia electoral, precisamente para guardar independencia tanto del órgano administrativo electoral, el Consejo Nacional, cuanto de las organizaciones políticas y en general de todos los sectores del país. Ahora, ¿por qué esa sensación de que fallan al vaivén de las conveniencias? Yo le mencioné lo de Pavel Muñoz. De paso, estoy de acuerdo con la decisión. Ustedes tenían la posibilidad, no era la obligación de destituirlo por esa infracción, y optaron por una consideración institucional y política más que jurídica. Sí, lo sancionamos, lo molestamos, multados, pero no conviene a Quito, después de lo que pasó con Yunda, una nueva convulsión. ¿De cuándo acá ustedes tienen esa clase de consideraciones? Bueno, el tribunal no hizo esa valoración, primero. No escrita, pero eso era obvio. Permítame decirle, yo no intervine en esa decisión porque fui recusado toda vez que una de las denunciantes... Me acuerdo bien, correcto. Entonces, sí, sin embargo, yo tampoco podía adelantar ningún criterio. ¿Pero estuvo de acuerdo con lo que resolvió? Lo que le puedo señalar, Carlos, es que al juez y al tribunal en su conjunto le corresponde determinar, de un lado, que haya incurrido en efecto en la infracción electoral sobre la base de los hechos probados en el expediente. Y allí hay un hecho importante, Carlos. El juez se basa estrictamente en las pruebas que constan en el expediente. Y reconoció que se había producido la violación legal. Luego, o infracción. Un segundo momento es que el juez tiene que hacer una ponderación entre la infracción y la sanción aplicable. La ley permite, la ley prevé... usó la palabra clave, con ponderación. Correcto. Mire, la ley prevé para el caso de infracciones graves, como es la de realizar campaña electoral por parte de un servidor público, una multa de entre 11 y 20 remuneraciones, la suspensión de derechos entre 6 meses y 2 años y o la destitución del cargo. El tribunal decidió sancionarle con una multa y que además pida disculpas públicas. Sí, le preguntaba si usted estuvo de acuerdo. Mire, aunque no haya sido parte de eso, ¿estuvo de acuerdo? Muy complicado porque al final del día... ¿Cómo le cambio la pregunta? ¿Le parece bien? A ver, yo no valoré las pruebas y al no haberlas valorado no tengo la posibilidad de tener un criterio como para decirle sí o no estuve cambio la pregunta. De acuerdo. ¿Está de acuerdo en usar ese criterio de ponderación? Porque la palabra que usted ha usado es clave, porque esto se puede aplicar a todo lo que se les viene encima. Teniendo claro que ponderar es algo que deja un arbitrio muy amplio, abierto, deja mucha subjetividad, deja mucha discrecionalidad. No necesariamente, Carlos. Un juicio de proporcionalidad nos lleva a ponderar entre la infracción y la sanción. Si bien es cierto... Ponderar es valorar, comparar el daño-beneficio. Si bien es el legislador el que en la ley tiene que establecer las sanciones que deban ser equivalentes o proporcionales a las infracciones, obviamente al establecer un piso y un techo, varias posibilidades, el tribunal tiene que hacer un juicio de proporcionalidad entre la infracción incurrida, ¿no es cierto?, los efectos que determinan, de tal forma que se mida, ¿no es cierto?, que la sanción sea la más justa posible en relación con la infracción
infracción. Llegó a mi palabra favorita. Usted que es abogado, tantas veces he compartido con mi audiencia un concepto que mis maestros me transmitieron, especialmente cuando estudié Derecho Penal. Jaime Flor Vázquez, Ricardo Vaca Andrade, Ernesto Albán Gómez, entre otros. Me dijeron, el valor más importante del derecho no es la legalidad, sino la justicia. Es decir, que aplicando el criterio de ponderación o la facultad de ponderación, ustedes van a decidir qué es justo o no en ciertos casos. A ver, permítame comentar lo siguiente. Norberto Bobbio sostuvo que la justicia es al derecho lo que la sombra al cuerpo. Entonces, para muchos abogados es justo todo comportamiento coherente o conforme a la ley y es injusto todo comportamiento contrario a Si la la ley. ley fuera siempre justa, pues. ¿No es cierto? ¿Qué Eso- hemos heredado? Leyes proveniendo de esta vaina que todos sabemos lo torcida que salió. Señor Textos adulterados, etcétera. La teoría general del derecho aceptó ese concepto hasta la Segunda Guerra Mundial. Allí se llegó, sin embargo, a considerar, y eso se acepta ahora mayoritariamente, que no toda ley es justa. ¿Correcto? En cuya virtud es necesario que el juzgador, ¿no es cierto?, realice primero una interpretación. ¿Qué significa interpretar? Y ahí voy a otra cosa, pero antes déjeme decirlo. Aristóteles nos dijo, en cambio, que lo justo es asignarle a cada quien en su más justa medida posible. Correcto. Ok, entonces, ahora bien, para tratar de ser justos, el juez tiene que interpretar el enunciado normativo. Muchos dicen el juez no puede interpretar, sino que se tiene que limitar a la aplicación de la voluntad del legislador. Bajo la escuela exegética, así fue. Sin embargo, hoy por hoy, los teóricos admiten que al no ser justas siempre las leyes o los enunciados normativos, se tiene que asignarle un determinado significado que además es necesario para comprenderlo y sobre esa base aplicarlo. ¿Y usted cree De en tal ese manera- criterio Sí, por supuesto. y en esa escuela de justicia? No. Yo no soy partidario de la escuela del cognitivismo, yo soy más partidario del escepticismo interpretativo. Es decir, que hay que asignarle, ¿no es cierto?, hay que interpretar, atribuirle un cierto significado y obviamente para tratar de ser lo más justos posibles. Que es Entonces, normalmente lo que se sujeta a la ley, Entonces, Carlos, teniendo claro que no siempre la ley fue legislada, elaborada en función de criterios claros de justicia, peor proveniente de esta. Por lo tanto, hay un margen discrecional que en este caso, en función de la atribución de ponderación que tiene el TCE, ustedes deben ejercer, ¿correcto? Hans Kelsen sostuvo la posibilidad de la discrecionalidad del juez, ¿no es cierto? En cambio, Ronald Dworkin dijo, no, se tiene que buscar la respuesta correcta. ¿Y Ángel Torres que no qué siempre dice? no siempre Ya no me es pongan fácil. con los maestros del Ok. derecho. ¿Qué dice Ángel Torres después de todo ese decantamiento de antecedentes? A ver, yo no puedo tomar una decisión que esté absolutamente apartada del ordenamiento jurídico. Lo tengo Jamás. claro. Imposible. Peor Sino contraria. sí, Ok. Peor todavía. Sino Ok. que con base, con fundamento en los valores, en los principios y en las reglas jurídicas, obviamente tomo una decisión. En otras palabras, yo puedo subsumir, es decir, identificar los hechos, valorar los hechos y en función de eso subsumirlo en la norma jurídica para encontrar la solución. Ok, está claro. Hacer un ejercicio de ponderación es bastante más complicado porque tengo que atribuirle el peso específico, el peso en concreto, ok. ¿no es cierto? Un peso a la certeza respecto a los hechos es un tema bastante más complicado y particularmente en nuestro país, que somos muy partidarios predominantemente del legalismo, esto resulta ser muy complicado. Pero claro, por cierto, en el marco del Estado constitucional que determina el artículo 1 de nuestra Constitución, evidentemente deberíamos tener un cambio en la concepción del derecho. Ok, después de esta clase magistral resumida de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Derecho Electoral y funciones específicas del TCE, entramos a analizar un caso concreto cuando volvamos.
el de la reciente destitución de su presidente. A ver qué factores entraron en juego allí. Y después, otros adicionales. El juicio que pretendió hacerle y no autorizó la Asamblea, el juez Ángel Torres, a Ana Galarza. Las papas calientes que tienen en sus manos, como les llamo yo, respecto a la vicepresidenta, y otra serie de acciones que le conceden a ese organismo en este momento y a este juez, como parte de él, el mayor poder del Estado. El TCE tiene la obligación y la oportunidad de hacer justicia electoral para no aumentar la injusticia predominante en los demás ámbitos del país. Nuestro invitado esta noche es el doctor Ángel Torres Maldonado, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a hablar con él a continuación de temas cruciales para el destino del poder y sobre todo de la justicia en Ecuador. Antes, permítanme recordarles que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número entre las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después, 6 de la mañana, cerca de 4.000 vistas en el streaming diario, 100.000 por mes. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal al concluir el espacio. Y en el oriente salimos por Nina Radio 104.7 FM desde Puyo, Paranapo y provincias aledañas, solo que también el reprise al día siguiente, 13 horas. Recientemente ocurrió la destitución del presidente anterior del TCE, Tribunal Contencioso Electoral, que es importante repasar para entrar en esa materia. De cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse este tribunal. Y el día jueves recibí una comunicación por parte de 3 jueces para que convoque a una sesión extraordinaria en la cual se haría una evaluación de mi desempeño y proceder a la remoción respectiva, sin ninguna base legal. Doctor Torres, en esa evaluación, y yo vi luego una conversación que usted tuvo sobre eso con Yaney Nostroza, usted sitúa una serie de cuestiones menores, que hay retraso en esto, que faltan los muebles de lo otro, que se postergó lo de aquí, lo de más allá. ¿Por qué no le hicieron una amonestación directa diciéndole, señor, usted tiene este organismo estancado? O dieron una conferencia de prensa, primero, diciéndoles a la opinión pública, primero, señores, esto está así, y es por esto que vamos a proceder de esta manera. Por delicadeza no voy a enlistar la serie de errores en la conducción del tribunal y de las dificultades que existían frente a lo que se viene en los próximos meses. ¿Esos errores conllevaban algún tipo de delito? No. ¿Era negligencia simplemente? ¿Equivocaciones, retrasos? Ya, usted va a decir, por ejemplo. Por ejemplo, un tema que fue de mucha preocupación. Hasta el mes de junio se asignó el presupuesto extraordinario, el presupuesto electoral, con cargo al cual, por ejemplo, se pagan 36 servidores electorales, 2 de ellos de cada despacho, un asesor y un especialista electoral. Para los meses de julio y agosto hizo una reforma presupuestaria tomando de las horas extras para cubrir esas remuneraciones y no había expectativa alguna de superar ese problema a partir de septiembre. Imagínese usted que en los meses donde se conflictúa más por los recursos electorales en los tiempos del proceso electoral, estar sin 2 personas en cada despacho y sin 14 personas en la secretaría. ¿Y eso era torpeza administrativa? Habría sido muy complicado. ¿Y qué nos dirían ahora? ¿Qué era eso? Mire, ¿No había el presupuesto? Exacto. Se pide pues el presupuesto. Sí, pero eso mismo no lo hizo. Entre agosto... ¿Y por qué no lo hizo? Pues ahí sí habría que preguntarle a él. ¿Y ustedes le reclamaron antes? Pero por supuesto, yo mismo conversé con él en varias ocasiones. ¿Qué le decía? Mire,
Permítame decirle... No le pido que me transmita la conversación primero, pero ¿qué le decía? O sea, ¿cuál era el argumento? ¿Cómo lo respondía? Creo que no había mayor predisposición a reconocer las falencias, ¿no es cierto? Creo que faltó un poco de, perdón de decirlo entonces, faltó un poco de humildad para aceptar los hierros y dejarse apoyar. Yo soy una eminencia, un hombre respetable, ya mayor de 70 años. Eso. No, yo lo digo, no te metas conmigo, o sea, ubícate, más o menos así la actitud. Mire, en consecuencia, y permítame decirlo primero, no es destitución sino remoción. Son dos figuras diferentes. Correcto. La destitución es una sanción, correcto. La remoción no constituye sanción, primera cosa. ¿Y eso era susceptible de una acción de protección constitucional? No. A ver, nosotros tomamos esa decisión con fundamento en la facultad de autorregulación y de organización que están previstas en los numerales 10 y 11 del artículo 70 del Código de la Democracia, en armonía con el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo. Por tanto, tiene fundamento legal. Ahora bien, conforme ya lo señalaron los jueces penales que conocieron la acción de protección, la Corte Constitucional, en el caso de Guadalupe Llori, en la sentencia número 3664-22 JP/24, señaló lo siguiente, que es derecho constitucionalmente reconocido permanecer en el cargo para el cual es electo o designado. Guadalupe Llori, asambleísta, el doctor Muñoz, juez, pero que no constituye derecho constitucionalmente reconocido permanecer en la dignidad de la presidencia del cuerpo colegiado, porque eso responde a estas disposiciones legales. No nos quedemos ahí porque sería llover sobre mojado. Por tanto, señor Vera, no hubo ninguna ilegalidad y menos afectación de derechos, sino más bien la búsqueda de proteger la necesidad de responder adecuadamente en el futuro desde el punto de vista institucional. Aclarar la parte jurídica, no quiero detenerme en eso porque, como le decía, es llover sobre mojado. Es nada más coincidencia que eso coincida, o sea, simultáneo con una serie de organismos, de decisiones clave ustedes generen sobre organismos. Por ejemplo, la denuncia de Diana Jácome contra Verónica Abad, de Verónica Abad contra el presidente de la República, de Juan Esteban Guarderas contra Verónica Abad, en todas las cuales era trascendente, evidente, que Fernando Muñoz tenía una posición contraria al Ejecutivo. ¿Esto es coincidencia? Mire, las facultades que tiene el doctor Muñoz como juez no se alteran en lo más mínimo. Él sigue siendo juez. El presidente del tribunal no tiene ninguna función jurisdiccional diferente de las de los demás pero jueces. Lo sacaron del peso que tiene dirigir el organismo. No, pues. Pero es puramente de carácter administrativo. Tanto es así, Carlos. Perdón, antes, ¿por qué nombran a la doctora Coloma y no a usted, que tiene mucho más experiencia? Porque allí? ella era vicepresidenta y en consecuencia le correspondía. Pero además, por el mecanismo de que no es destitución sino remoción, le correspondía a ella ascender. En primer lugar. Segundo, yo creo que sí es importante señalarlo, la abogada Ivonne Coloma tiene una amplia experiencia en materia electoral, así es que también es muy conocedora sobre la materia, así que en eso creo que es justo señalarlo. No me diga que ustedes son ajenos a las presiones del Ejecutivo, ¿ok? Cuando volvamos, revisaremos la acusación que le hizo la legisladora Ana Galarza al doctor Ángel Torres, quien supuestamente por el nombramiento de un pariente en Loja estaría correspondiendo favores con el gobierno. Con eso seguimos. El TCE tiene la obligación y la oportunidad de hacer justicia electoral para no aumentar la injusticia predominante en los demás ámbitos del país. Les recuerdo que nos pueden seguir también por Macro Digital en los Estados Unidos. Cerca de 14,000 a 15,000 suscriptores de esta cablera que son ecuatorianos, tiene muchos más, están conectados a esta hora, pero también posee retransmisoras o filiales en el territorio continental del Ecuador. Está en CNT Play, en 11 Play, en Colorados Visión, en Supercable, en VTV y en varias aplicaciones. Entre otras, la tierra de nuestro invitado, Loja, Santo Domingo, en Pichincha, especialmente en Cumbayá, Santa Elena, entre las que recuerdo. Veamos la referencia de lo que les decía de Ana Galarza. Nosotros le dijimos al presidente Daniel Noboa que no era una buena idea que pacte con el correísmo
al entregarle la primera vicepresidencia a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque ellos tienen una agenda política propia y sabíamos que en cualquier momento pues iban a tener impases. Y en una entrevista en Guayaquil mencionó que somos destruye, que somos una basurita y que deberíamos desaparecer. Días después de eso le nombra al hermano de Diana Tamain, coincidentemente al hermano de Diana Tamain, un alto cargo diplomático en los Estados Unidos, y coincidentemente en esos días Diana Tamain pone una denuncia en contra de Construye. Va la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral y llega al despacho del juez Ángel Torres, y coincidentemente en esos días le nombran al yerno del juez director de ADN Loja y va a ser el candidato a la asamblea por ADN Loja. Es evidente que el juez Ángel Torres falló ilegalmente porque al yerno le nombraron director de ADN Loja, entre otros temas más. Entonces, el juez Ángel Torres se sintió ofendido y me presentó una querella porque se ofendió y dijo que su nombre vale $1 millón. ¿Ese $1 millón se refiere al monto de indemnización que usted pidió en el evento ganar la demanda? Así es. Yo sabía que... ¿Por qué la demandó? ¿Qué necesidad había de crecer este caso? Señor Vera, yo sabía que la Asamblea no levantaría la inmunidad parlamentaria de la señora asambleísta, pero era mi intención dejar presente la defensa de mi honor, de mi dignidad y particularmente de mi familia, porque la señora Galarza... ¿Qué dice que su honor se ve afectado por la denuncia de ella o cualquier político cuando se está en política? Mire, ella dijo que todas mis hijas habían ingresado a laborar en el actual gobierno y ninguna de ellas. La última en ingresar al sector público fue en octubre del año pasado, antes que ingrese el actual gobierno. ¿Lo que menciona su yerno es verdad? A ver, a él lo han designado en efecto director de ADN, pero mire usted, él no encabeza la lista de asambleístas en Loja. Por manera que allí hay una... ¿Y la simultaneidad no es sospechosa? En absoluto hubo intervención mía. Además, yo he sido siempre objetivo. Que si la simultaneidad no es sospechosa. Eso lo pueden imaginar, pero no es así. ¿No está usted acostumbrado en la función que está a oír esta y todo tipo de cosas? Hay 1000 de cosas que se dicen en contra. ¿Y se va a pasar enjuiciando a cada cristiano político que le haga una acusación así? Esa es la primera vez que ocurrió. Era mi interés dejar presente, ¿no es cierto?, la defensa de mi dignidad y el de mi familia. Por eso es que al presentar la querella adjunté las pruebas de descargo, porque me acusó de 2 delitos, de tráfico de influencia y de enriquecimiento ilícito. Yo presenté las pruebas que usted quería dejar constancia de que eso no era cierto, aunque no den paso al juicio. Exactamente eso. ¿Va a seguir usted en esa vaina? No. Qué bueno, ¿aprendió la lección? No es que... Doctor, o sea, usted está en una función en la cual tiene que reírse cuando le hagan este tipo de acusaciones y no tiene los sustentos del caso. Señor Vera, si la señora Galarza hubiese tenido pruebas, como intentó decirlo en algún momento, habría sido la más interesada en que progrese para ante el juez demostrar que ella tenía razón. Pero ¿sabe lo que querían y quieren con este tipo de acusaciones? Afectar su independencia, no su idoneidad ni su honestidad. Es decir, ya este falló contra Construye, por lo tanto no está calificado para en lo demás actuar de tal o cual manera. Y esa sospecha consiguieron irradiarla. Seguramente. Yo he sido siempre objetivo. Entonces no reconoce que se equivocó. Señor Vera, permítame señalar lo siguiente. El movimiento Construye incurrió en una infracción electoral, ¿no es cierto?, al no presentar el informe económico financiero en los 90 días que establece el Código de la Democracia. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, correspondía aplicar la sanción prevista en el artículo 281.1 del Código de la Democracia. Esto fue ratificado por la sentencia de mayoría, que si bien revocó mi sentencia por una razón que no era aplicable. Por ejemplo, ellos dijeron que se tenía que aplicar el litis consorcio, la figura del litis consorcio, que no procede en ese caso por la siguiente razón. El artículo 40... La infracción se cometió, pero el Pleno del Tribunal consideró que debía ser otro el criterio que se aplique, punto. El procedimiento. El procedimiento. Pero coincidió conmigo en cuanto a la sanción que había que aplicar. Pero en ese procedimiento determinado por el Pleno del Tribunal, a mi juicio, se equivocaron. No es aplicable la figura de litis consorcio necesaria. Ok, aclarado eso, volveremos con lo que les he anunciado.
Pues estos dos precedentes que hemos tratado, la remoción, no destitución del presidente del TCE y el fallo del doctor, fallo se dice en el caso de usted, fallo del doctor Ángel Torres, en este caso construido, son vitales como antecedente para, hecho a un lado el polvo, ir a ver lo importante, que se denomina en el campo la paja. El TCE tiene la obligación y la oportunidad de hacer justicia electoral para no aumentar la injusticia predominante en los demás ámbitos del país. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que es en Extreme TV Cable, canal 3, en Claro TV, canal 9, en DVNet, canal 12, y en Data o Más Televisión, canal 99. En total, entre las cableras que se suman 40.000, los de macro digital 12.000, 14.000, radio 5.000 adicionalmente, y lo de 24/7. En el momento de la emisión hay cerca de 60.000 personas conectadas. Otra cosa es que la métrica usualmente solo se dirija a YouTube. Ok, desde luego no le voy a pedir un criterio sobre los casos que mencioné hace pocos instantes, pero sí que en pocas palabras le explique a la gente qué es violencia política, porque de eso acusa la vicepresidenta al presidente, de eso acusa Diana Jácome a la vicepresidenta. De una infracción electoral, similar a la que hemos tratado, acusa Juan Esteban Guarderas a la vicepresidenta. De eso están acusados, de otra cosa parecida, hacer publicidad al margen de las normas, 4 consejeros del CPCCS, 2 principales, 2 suplentes en primera instancia, encontrados susceptibles de destitución. Usted que maneja esos casos de violencia política de género contra la mujer, en pocas palabras, explique cuándo hay eso, en qué consiste ese delito, cómo está tipificado. Es necesario distinguir la violencia política de la violencia política de género. La violencia política de género requiere de la existencia de estereotipos de género. Es decir, que por la condición de mujer, sea incapaz, haya incurrido en hechos, en fin, o que afecten el desempeño de una función. Por cierto, la violencia política de género es en contra de mujeres candidatas, funcionarias públicas, de mujeres lideresas de derechos humanos, lideresas sociales, en fin. Es decir, la violencia política de género... Por ejemplo, no violencia política de género contra una deportista no podría haber. Muy difícil, porque no es un tema de carácter político. La deportista no es ni política, no es dirigente, ni es funcionaria. Segunda pregunta, ¿la violencia política de género contra la mujer solo es susceptible de un hombre contra una mujer o también cabe de una mujer contra una mujer? Sí, claro. En cualquier caso en el que se haya proferido una violencia política de género, puede ser de un hombre contra una mujer, de una mujer contra una mujer. Lo que es imposible es que sea de una mujer contra un hombre, evidentemente, ¿no es cierto? Pero una mujer contra una mujer, evidentemente sí es posible. Denominar vaga a una mujer que está en una función administrativa o política, ¿la está discriminando, o mejor dicho, atacando, o está la denominación incurriendo en la tipificación del delito, como usted lo acaba de decir, a alguien que está en esa posición y es por su característica de mujer? En este caso, permítame pedirle disculpas y no responder, porque existe un caso que está en trámite, en la cáscara de plátano que le lancé. Seguramente me va a tocar intervenir en ese caso. Ok, lo que pasa es que el alcalde de Guayaquil ha llamado vaga a Lucía Jaramillo, asambleísta de ADN, refiriéndose a cuando ella ejercía la función de concejal. ¿Cuál es la sanción cuando se establece que el delito existió? En el caso de violencia política de género, la sanción puede ser entre 25 y 70 remuneraciones básicas unificadas, puede ser la destitución del cargo y o la suspensión de derechos entre 2 y 4 años. ¿De qué depende que hayan esas 3 opciones? Depende de la gravedad de la falta. ¿Quién determina la gravedad de la falta? El juez. Por ejemplo, fueron destituidos 2 alcaldes en la provincia de Loja por violencia política de género. Además de la sanción pecuniaria, también fueron destituidos. Ese es un presente extraordinario Sin que duda. Ciertamente hizo
este tribunal y yo seguí el caso. Bueno, el Ecuador abandera, si usted quiere, a nivel latinoamericano, las sanciones en razón de la violencia política de género. ¿Se está exagerando o desconociendo o abusando de lo que significa eso, presentando acusación a diestra y siniestra por eso al TSE? En algunos casos sí. Es importante destacar que el artículo 280 del Código de la Democracia sanciona, 380, de tal manera que se debe tener presente este particular, estereotipos de género. No toda violencia política es ni puede ser de género. Dime un ejemplo de estereotipos de género, por ejemplo. Por el hecho de ser, por la condición de mujer, ¿no es cierto? Le afecto de alguna manera. Me voy a referir, para no incurrir en ninguna irregularidad, a los casos de la violencia política de las vicealcaldesas. Alcaldes que acortaron el periodo de la vicealcaldía, reformaron la ordenanza para acortar el periodo de duración de esos cargos para designar a un tercero, a una tercera persona para ejercer esos cargos. En consecuencia, allí hubo una clara disminución, afectación al ejercicio de un cargo público. Es decir, por ser mujer, yo no quiero que una mujer me suceda de vicealcaldesa a alcalde. Ok. Cuando volvamos, preguntas finales para el doctor Ángel Torres Maldonado, muy reveladoras respecto al tema que presenté al principio. El hecho de que ahora el verdadero poder del Estado en la justicia recae en el organismo que le integra. El TSE tiene la obligación y la oportunidad de hacer justicia electoral para no aumentar la injusticia predominante en los demás ámbitos del país. Mañana trataremos aquí el caso Plaga. El martes, con Alberto Acosta Burneo, la renegociación de la concesión del puerto de Manta, que por fin se ha dado. El miércoles analizamos el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que es el martes de noche. Jueves está el director del SRI. Hoy completamos la entrevista con el doctor Arturo Félix Valviernes, el ministro de Gobierno. Arturo Félix Gómez, ok. Hoy completamos la entrevista con el doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Sí sabe usted que están eligiendo próximo presidente de la República, ¿no? Sí, claro. ¿Ustedes? No, nosotros ¿Cómo no. Que no? Nosotros, es el pueblo el que tiene que elegir. Y si descalifican al presidente porque decide no pedir licencia y ustedes consideran que eso es una infracción. Bueno, a nosotros nos corresponde administrar justicia, pero son los electores los que decidirán quién ejercerá la presidencia en el próximo periodo. Antes pueden ustedes decir que no les corresponde ser candidato, según cómo avancen los procesos. El tribunal tiene la última palabra, la última decisión. El pleno, usted es parte del tribunal. Sí, por eso. Pero hay una mayoría de 3-2 por lo menos, si no de 4-1. Yo aspiro que en los próximos días todos coincidamos en aquello que debamos coincidir, sea para negar o para aceptar algún recurso. ¿Por qué está optimista sobre eso de que haya unanimidad, doctor? Porque los jueces somos y debemos ser objetivos. A la hora de decidir nos basamos en el expediente, lo que consta en el proceso y no por fuera de él. En nosotros no son y deben ser, pero no todos lo son y tampoco no todos son como usted. ¿Lo tiene claro? Sí, pero... No me diga que cree que sus otros 4 compañeros son igualitos. Yo creo que en la mayoría de los casos no existe ninguna vinculación ni relación con sector político alguno, sino que si alguien... El problema no es que no exista una relación. El problema es que esa relación sea la que determine su decisión. Tampoco es que así. Ustedes no viven fuera del planeta. Sin duda. Es más, ¿de quién depende el presupuesto ustedes? ¿Del Ejecutivo? Sí, pues. Pero los abogados tenemos que conocer de lo que ocurre en la sociedad, sin duda. No estamos aparte, no vivimos por fuera de la sociedad. Pero nuestro deber es ser objetivos y esa objetividad se fundamenta en las pruebas aportadas en el expediente que se relacionan con las disposiciones del ordenamiento jurídico y allí radica la decisión. A lo cual hay que sumar lo que usted me empezó diciendo al principio. El criterio que aplicaron en el caso de lo de Pavel Muñoz. A ver, los jueces... ¿Sí o no? Los jueces tenemos... ¿Sí o no que hay que sumar esa valoración adicional? A ver, déjeme decirlo. ¿Sí o los no? jueces estamos obligados... Solo lo de Pavel Muñoz aplicaron ese criterio.
los jueces estamos obligados a ser coherentes con lo que hemos decidido en el pasado en hechos similares. Por manera que no vamos a decidir una cosa con Muñoz y otra cosa con otro alcalde u otra autoridad que esté en condiciones similares. Ya me contestó. ¿Cómo se llama el criterio que usted mencionó que iban a aplicar? ¿Que aplicaron en la proporcionalidad, no, la ponderación entre la infracción y la sanción. Ok. Doctor, gracias por acompañarnos en un momento tan crucial. Le recuerdo que usted mencionó además que tenían la obligación, cuando la ley no era suficientemente clara, de evaluar que era adicionalmente eso lo más justo, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias por su claridad y sutileza. Gracias a usted, señor Vera. A quienes saben leer entre líneas, entenderán muy claro lo que acaba de decir el juez Ángel Torres del TCE. Y no deja de ser esperanzadora y alentadora su posición personal. Él cree que en determinado momento la pueden compartir los otros 4 miembros del organismo. Yo no creo eso, yo espero eso. Lo que tienen en sus manos es demasiado importante y clave como para que procedan con ligereza, con atropello, con superficialidad, con preferencia, inclusive con resentimientos, animadversión, rencores o intereses. En manos de esos 5 jueces, como yo acabo de decir en otras palabras, está ver quiénes compiten para la presidencia de la República, quién releva, si es que tiene relevo temporal el presidente de la República, si es candidato el presidente de la República, si continúa la vicepresidenta de la República, si se destituye finalmente a esos 4 farsantes que se burlaron de la ley por primera vez, en primera instancia están destituidos. En definitiva, lo que mencioné al principio, si empieza a imperar la ley y sobre todo la justicia y no la cobardía, la compra, el amarre, la corrupción, el soborno, la coima, como se ha premiado casi a todos los estamentos de la justicia y se ha demostrado en la mayoría de casos que ha develado la fiscal. Pero más que de eso, esto depende de ustedes, de que sigan pendientes, vigilantes, atentos, críticos, constantes. Las batallas se ganan solo cuando se las sigue librando, no cuando se les da tregua a los enemigos. Hasta la próxima semana.